Vez tenemos un invitado muy importante para la región y por supuesto para el mundo. Se trata del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien gobernó esta nación durante 10 años, del 2007 al 2017, y actualmente se encuentra exiliado en Bélgica por cuenta de una condena que pesa en su contra en el país ecuatoriano. Presidente, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias por esta entrevista. Un inmenso abrazo a Colombia. Y una precisión, defíname qué es exiliar. Porque yo salí en el 2017 al acabar 10 años muy exitosos de gobierno, sin una infracción de tránsito, 70% apoyo popular, y vine a residir a Bélgica, donde es mi esposa, donde estaban mis hijas, estaban estudiando en Francia, como había anunciado en el 2014. Desde el 2018, después de la traición de Moreno, me empiezan a llover juicios penales y ahora soy exiliado. Entonces, defíname qué es exiliado. Pues justamente quisiera entonces preguntarle esas razones. Nos ha hablado de querer moverse hacia Bélgica, justamente donde reside su esposa y sus hijos, pero hablando puntualmente de las condenas que pesan en su contra y que por demás el gobierno ecuatoriano lo ha catalogado como prófugo de esta justicia y por lo cual esperan que usted regrese a Ecuador. ¿Qué le hace falta entonces para regresar a su país? Que se les derrumben pues todas sus mentiras, porque primero habló de condenas, hay una condena, y el gobierno ecuatoriano insiste en hacer el ridículo, ¿no? Llamarme prófugo, el prófugo ya mismo será Lazo, como ya está de prófugo Moreno, todo es cuestión de tiempo, porque el mundo se les ríe pues de sus tonterías. Bélgica me otorgó asilo político, como dicen los jóvenes, eso sería ya game over, eso es reconocer que uno es perseguido político, no corrupto. Estamos hablando de Bélgica, Bruselas, la capital de Europa, no de un gobierno ni remotamente amigo del correísmo. Interpol les ha rechazado por la forma más grosera, Interpol siendo policía, todos los pedidos de alerta roja, pero diciendo esto es persecución política, no se respetó el debido proceso, porque no sé si ha leído mi sentencia. Horas antes que me inscriba como candidato y así podía regresar a mi país y le ganamos las elecciones presidenciales, me saca una condena por influjo psíquico, por falta de pruebas, ¿no? Se inventan cualquier cosa en plena pandemia. Es tan evidente, Interpol les ha rechazado todos los pedidos de alerta roja, pero de forma más grosera y para todos los implicados. Y vea también pues, las declaraciones del relator de Naciones Unidas por Independencia Judicial. 4 declaraciones muy fuertes, 2 indirectamente relacionadas con el caso porque cambiaron 70% a Corte Nacional para poner jueces corruptos que nos persigan, y 2 directamente relacionadas con el caso Soborno. Pero son cosas inauditas, rompen lo cotidiano porque son declaraciones extremadamente fuertes. Lamentablemente, la prensa ecuatoriana es cómplice de Lazo y hay una gran indiferencia mundial. Pero si lo que pasó contra nosotros hubiese pasado contra la derecha por parte de un país de izquierda de América Latina, eso habría dado la vuelta al mundo y estaríamos en la Corte Penal Internacional de La Haya. Expresidente, por lo que usted nos dice, hay una matriz de corrupción que está marcando unas denuncias muy claras, no solamente desde su gobierno, sino el gobierno posterior de Lenín Moreno y ahora también en el actual gobierno. Esto nos hace pensar que su regreso a Ecuador, bien como ciudadano o bien como político, está muy distante, o usted está viendo que hay alguna posibilidad de que se echen para atrás esas acusaciones y esas condenas y pueda efectivamente regresar al país. Nuevamente precisiones, y yo estaba leyendo y conversábamos antes de empezar la entrevista que usted había estudiado en Lovaina, supongo un posgrado, tiene algo de academia, y hay que hablar con datos. Lea el ranking de Transparencia Internacional, yo recibí al país en el puesto 150 de ranking de corrupción, mientras más alto, más corrupción. Lo es el puesto 120, bajamos 30 puestos, puede revisar. Verifiquen, colombianos que están escuchando esta entrevista, jóvenes sobre todo, del 2007 al 2017, fuimos el país de América Latina que más redujo puestos, no uno de los que más, el que más redujo puestos en el ranking de corrupción. ¿De qué matriz de corrupción me está hablando? Por supuesto, en 10 años de corrupción más tengo un caso de corrupción, pero una cosa es encontrar casos de corrupción que existen hasta en el Vaticano, y otra cosa es tolerar la corrupción. Revise y entre nuevamente el World Database del Banco Mundial, donde está, ahí sí, estadística directa, encuestas a empresarios, como antes de mi gobierno, 15% de los empresarios tenían que dar coimas al sector público, pese a la bajísima inversión pública que había. En mi gobierno eso bajó a 1.7, menos del 2%, y luego empezó a subir. Datos, no relatos. Ese es el deber, con todo respeto, de la prensa. No transmitan cosas que no existen, repitiendo posiciones políticas, además tremendamente inmorales. Esto pronto se le derrumbará. Nosotros tenemos la verdad, la mano limpia. ¿Usted cree que después de 6 años de persecución no va a encontrar 20 centavos mal habidos, una cuenta secreta? Mientras más buscan la ruta del dinero, más encuentran el de ellos, porque los corruptos siempre fueron ellos. Ya Moreno
tiene una acusación muy fuerte, él y toda su familia, que la sabían hace 4 o 5 años. Cuenta secreta en el Balboa Bank de Panamá, pero lo encubrieron para que acabe de perseguirlo. Ya cuando no le sirve, ahí sí le sacan eso. Y Lazo está a punto de caerse por corrupto. Esto era cuestión de tiempo, porque los corruptos siempre fueron ellos. Por eso estoy hablando, presidente Correa, de una matriz de corrupción. Usted la acaba de marcar desde el principio hacia el fin. Pero la pregunta era Pero defíname matriz de corrupción. La pregunta era básicamente dirigida, expresidente, a ¿qué tan probable es que usted pueda regresar a su país? Primero defíname, Edward, qué es una matriz de corrupción, para aclararle a la audiencia, creo que tienen el derecho de saber ese concepto. Yo no lo sé. Claro, ¿Qué es matriz de corrupción? Estamos hablando de una matriz de corrupción porque hay unas denuncias contra su gobierno, hubo unas denuncias contra el gobierno que lo sucedió, y usted acaba de decir que también hay unas denuncias y hay unas evidencias contra el gobierno del presidente Lazo. Bueno, eso, primera vez que me entero que se llama matriz de corrupción. Puede haber denuncias de corrupción en un gobierno, pero otra cosa es un gobierno deshonesto. El gobierno deshonesto es el que tolera la corrupción como se la ha tolerado estos últimos años. En 10 años es imposible, o dígame lo contrario, contradiga, es imposible no tener casos de corrupción. Le estoy dando datos que fuimos el país más exitoso en la lucha contra la corrupción de toda América Latina, de acuerdo con la estadística de Transparencia Internacional. Vea el ranking de corrupción y Transparencia Internacional 2007, compare con 2017, y de acuerdo con el Banco Mundial, vea las estadísticas, no son instituciones correístas. ¿Cuándo yo podré volver a mi país? Puede ser en 3 meses, 3 años, 30 años, es la incertidumbre. Hay que ver cuánto les aguanta la mentira, pero yo creo más bien que será más temprano que tarde porque todo se les está derrumbando. Expresidente, con relación a esos datos, pues por cuestión de tiempo, su gobierno es el que más ha sido investigado. Por supuesto, esto en la década que gobernó el país. Y usted tiene una sentencia en su contra, por lo cual tiene esta condición de prófugo según el gobierno ecuatoriano. Y entre los casos más emblemáticos, por supuesto, podemos hablar de la investigación que hay por el tema Odebrecht y además por el caso llamado Sobornos 2012-2016. Además, tienen su haber al menos 3 docenas de otras investigaciones que por supuesto lo tienen bajo esta movida que habrá que ver cómo se desarrolla para que usted, por supuesto, se defienda y demuestre si es así su inocencia. ¿Qué decir también de quienes han sido investigados bajo su gobierno, empezando por el expresidente Jorge Glass y ahora recientemente lo que vimos esta semana con María de los Ángeles Duarte, quien fungió como ministra de Transporte durante su gobierno y quien se exilió en la Embajada de Argentina? Vea, Steffi, con todo respeto, usted ha dicho una serie de imprecisiones bastante graves, ¿no? Por ejemplo, para empezar, tengo 51 investigaciones penales, ¿no? Todos los días me levanto a ver qué nueva cuestión han puesto. Segundo, hay que decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Usted dijo parcialmente la verdad. El gobierno ecuatoriano que se está cayendo por corrupto, enemigos políticos me llaman prófugos, el gobierno belga me llama asilado político. Entonces yo creo que hay que decir toda la verdad. Usted no puede repetir, porque hasta me ofendo. Si mañana alguien habla mal de usted, le dice cualquier cosa, yo no voy a repetir eso, ¿no? O al menos tendré que escuchar varias versiones. Entonces, usted no puede repetir lo que hizo un gobierno corrupto, enemigo mío, que nos ha perseguido 6 años, que es el mismo, la continuación del gobierno de Moreno, sino que también por lo menos tendría que mencionar que la mismísima Europa, Bélgica, me ha otorgado el asilo político, demostrando al mundo que somos perseguidos políticos. Yo creo que el público merece escuchar eso. Toda la verdad, no solo parte de la verdad. Y otra imprecisión que ya se me escapó por lo largo de la pregunta, pero con respecto a los casos de Brecht, el caso de Brecht sucedió en 12 países. Hasta el FBI dijo que sin las delaciones se hubiera demorado 100 años en investigar el caso. Pero somos corruptos los que recibimos la corrupción de Odebrecht. ¿Hasta cuándo? No se hubiera podido dar si no fuera por los paraísos fiscales, esas guaridas llenas de corrupción, donde tiene la plata Lazo y otros presidentes latinoamericanos, muchos periodistas y muchos personajes de Latinoamérica. Contra eso es que hay que luchar, ¿no? Pero resulta que el gobierno que estaba en ejercicio, cuando estos sinvergüenzas de Odebrecht colmaron malos funcionarios, somos los corruptos. Ya basta. Querramos un poco más a nuestra patria, a nuestra familia, porque esto le hace daño a todos, nos destruye como sociedad. Esta verdad es a medias y echarle la culpa a quien no la tiene. Y no la tiene Jorge Glass,
que fue tan solo un chivo expiatorio, la piedra del zapato, para apoderarse del país. No sé si usted conoce el caso de Odebrecht, como su nombre indica, el corrupto y el corruptor de Odebrecht. Acusaron a todos menos a Odebrecht. Odebrecht no le puso una multa al gobierno ecuatoriano, porque el pacto con Odebrecht fue: acusen sin pruebas a Jorge Glass y muestren una prueba contra Jorge Glass para sacarlo de la vicepresidencia, por darnos del país, y a usted ni siquiera lo acusamos. Por favor, anote esto y dígale a los colombianos: ni siquiera se acusó a Odebrecht. No es que lo acusaron, investigaron, declararon inocente. Ni siquiera lo acusaron en el caso de Odebrecht. Eso es lo que hemos tenido que aguantar. Y el caso fue una de las más grandes payasadas. Busque y dígale a los colombianos dónde hay un contrato a cambio de dinero. Todo un montaje para impedirme participar en elecciones, porque saben que lo arrasamos, pero para eso no les importó sacrificar gente inocente, como la propia María Duarte, más de 2 años asilada en la embajada argentina. Argentina le otorgó el estatus de asilada política, reconociendo que ejercía política. De acuerdo al derecho interamericano, Convención de Caracas de 1954, el gobierno de Lazo tenía la obligación de darle salvoconducto, y nunca le dio el salvoconducto, y nadie dice nada. Y parece que la corrupta es María, porque después de más de 2 años, aislada en una residencia de un embajador con un niño de 10 años, tuvo que salir, pues, subrepticiamente porque le negaron el salvoconducto, y nadie dice nada. ¿Qué le pasa a la prensa latinoamericana, con todo respeto? Señor expresidente, el resultado de las últimas elecciones en su país y también el fracaso del plebiscito que intentó hacer el presidente Lazo dan cuenta de que usted y su movimiento siguen siendo probablemente una de las fuerzas más grandes políticamente hablando del país. ¿En qué consiste su estrategia para regresar al poder, bien usted o alguien que represente los ideales de su movimiento político? Edward, dígalo con todas las letras. Después de 6 años de discurso único, la más brutal persecución política que recuerde la historia ecuatoriana, una censura de prensa impresionante donde nosotros no tenemos espacio solo para atacarnos, mentir, manipular, los arrasamos en las elecciones del 5 de febrero. Y en todos los sentidos. En gobiernos locales y ganando un plebiscito que era imposible de perder, la gente prefirió decir no a algunas preguntas, a todas las preguntas, 8 preguntas, pero prefirió decirle no a un gobierno que tal vez aceptar temporalmente cosas que podrían ser beneficiosas, porque sabían que era una manipulación del gobierno. Entonces, digámoslo con todas las letras, la Revolución Ciudadana, de lejos, pero de lejos, el movimiento más fuerte político del Ecuador después de 6 años de persecución, gracias a Dios al pueblo ecuatoriano y con toda humildad quien le habla, es de lejos el político con mayor credibilidad y mayor popularidad en el Ecuador, y por eso con más ganas me van a tratar de impedir regresar a mi patria y más aún de que sea candidato. ¿Cuál es la estrategia para regresar al poder? No tenemos una estrategia preestablecida, por lo pronto sobrevivir, demostrar que los corruptos siempre fueron ellos. Pero si tuviera una estrategia definida, con todo respeto, tampoco se la diría. Expresidente, quisiera preguntarle por la situación actual de Ecuador, cuando es el país latinoamericano en el que crecieron las muertes violentas, teniendo un índice en el 2022 del 80% de incremento respecto al 2021. ¿Qué decir de la situación de narcoviolencia que atraviesa Ecuador en los últimos meses? Mire, si eso es un escenario kafkiano, ¿no? Metamorfosis. De repente alguien amaneció transformado, o sea, parece surrealista. Es surrealista. Yo dejé al país y nuevamente, yo soy académico, hablo con datos, revisen las estadísticas, como el segundo país más seguro de América Latina, en función de la tasa de asesinatos, de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Vamos al país con 5.6%. En 2022 tuvimos 24%. Deja el país con 960 muertes por año, asesinatos. En el 2022 tuvimos más de 4.000. 4 de 10 ciudades ecuatorianas estaban en las más seguras de América Latina. Hoy Esmeralda está entre las 7 más peligrosas del mundo y Guayaquil en el puesto 24, con indicadores peores que Medellín en la época de Pablo Escobar. Eso es lo que ha hecho 6 años de odio y de neoliberalismo y de corrupción, donde les importó más perseguir una tendencia política a administrar honestamente un país. Y yo creo que no lo hubiesen podido administrar de todas formas, porque el neoliberalismo es lo más absurdo para una región como América Latina, pero al menos que lo hagan con recta intención, honestidad, y por el contrario lo que hicieron fue tratar de saquear, de hecho, al país. Entonces, la situación realmente es terrible. En todos lados hay crimen organizado, lo hay en Colombia, lo hay en Bélgica, pero aquí el crimen organizado infiltrado del gobierno, ese es el escándalo, uno de los escándalos
que tiene el gobierno nacional, y tenían ese informe policial diciendo que el cuñado del presidente, su brazo derecho, Rubén Cherre, estaba involucrado con el narcotráfico, y en lugar de investigar y sancionar, lo que hizo este señor fue ocultarlo y acusarnos a nosotros de narcopolíticos. Eso es lo que hemos tenido que comentar estos meses. Revisen. Entonces, sí, tenemos un grave problema de inseguridad, de violencia, y el cambio es increíblemente drástico. Del segundo país más seguro de América Latina a uno de los más inseguros del mundo. Propuesta no le escucho, precisamente... se fue el audio, ahorita sí ya vino. Ya. ¿Ahí me escucha? Sí, sí. Expresidente, ¿cuál sería entonces la propuesta suya o de su movimiento político, la Revolución Ciudadana, para contrarrestar la penetración a gran escala del narcotráfico, particularmente de narcos mexicanos, que hemos visto en las cárceles, hemos visto en general en la sociedad? Como usted bien lo ha relatado, Ecuador era un país que no parecía con posibilidades de ver desequilibrada su democracia por cuenta del narcotráfico, pero ahora vemos que esa posibilidad está latente. Por si acaso, ustedes se ha cuadruplicado la producción de cocaína. Hay reportes sobre eso, con las bases militares y todo aquello. Porque uno de los argumentos de esta gente es que como yo saqué la base militar estadounidense en el 2009, en el 2022 nos está llevando en peso, 2023, el narcotráfico. O sea, ya insultan la inteligencia de la gente. Pero esos disparates repite la prensa ecuatoriana y algunas veces en la prensa internacional. Mire, la estrategia es clara. Primero, la seguridad se debe basar en desarrollo humano, trabajo digno para todos, condiciones de equidad, disminuir pobreza. Y han hecho exactamente lo contrario, han destrozado la economía. Ecuador es el único país de Latinoamérica que todavía no recupera los niveles precrisis de la pandemia del coronavirus, ¿no? Segundo, por supuesto, nadie se va a engañar. Esta es una institucionalidad de combate a la inseguridad, pero desbarataron todo. Es un ministerio coordinador de seguridad que coordinaba Fuerzas Armadas, Policía, Cancillería, incluso las comisiones binacionales de fronteras, con BIFRON. Inteligencia en las cárceles, para anticiparse a lo que iban a hacer las mafias. Ministerio de Justicia, que administraba las cárceles. Eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron el Ministerio de Coordinación por el Estado obeso y por odio a Correa, para decir que todo lo que hemos hecho estaba mal. El Ministerio del Interior, que se dedicaba solo a la policía, era manejado por un civil. Lo convirtió en el Ministerio de Gobierno, que se dedicaba a todo menos a la seguridad. Destrozaron la policía, la seguridad ciudadana, ya volvieron a instalar el Ministerio del Interior, pero a mando de un ex oficial de policía. Hay un espíritu de cuerpo terrible y se pudre la policía llena de corrupción y de ineficiencia, ¿no? Entonces, recuperar esa institucionalidad. Y en el caso particular del narcotráfico, eso es delito, crimen transnacional. Eso no se combate solamente con más policía, más chaleco. Eso se combate con tecnología, con inteligencia. A la inteligencia me refiero policial, inteligencia de un país, y con coordinación internacional. Pero no hay nada al respecto, ¿no? Por ejemplo, luchar contra los paraísos fiscales donde se mueve todo el dinero sucio del narcotráfico. Pero no hay absolutamente nada al respecto. Entonces, están sembrando lo que cosecharon. Lastimosamente, las víctimas son todos los ecuatorianos. Expresidente, quisiera que ahondáramos en el tema de la alerta sobre la erosión democrática que por supuesto pesa en este momento en el mundo y particularmente en América Latina. Su gobierno fue criticado por temas de coerción a la libertad de prensa y también por frenos a la independencia de los poderes judiciales. ¿Qué decir de estas críticas y de lo que usted considera que debe ser un modelo democrático actual y vigente para el mundo? Y Diario El Tiempo fue criticado por injerencia en narcotráfico. ¿Qué tiene que decirme al respecto? Quisiera que nos hable particularmente de esas críticas que por supuesto se yo no dieron puedo hablar de a lo chismes, largo de pues, su yo soy un gobierno académico, soy un durante político temas. serio. Tengo Claro que hablar sí, yo con le estoy pruebas. hablando como Entonces, datos y pruebas de la coerción que hubo, por supuesto, durante su mandato a la libertad de prensa, a que muchos medios pudiesen publicar distintas cosas como bien debería ser, y por supuesto la independencia de poderes que vemos que es tan necesaria para salvaguardar las libertades y los poderes democráticos. mire, creo que toda la audiencia es inteligente, los colombianos son muy inteligentes. Usted acaba de repetir sus mentiras sin probar absolutamente nada. Yo le vuelvo a repetir, ¿qué tiene para decirme de la influencia, injerencia del narcotráfico en el tiempo? ¿Cuál es la prueba? Me lo dijo mi vecino acá al lado. Por el amor de Dios, hablemos con datos, no pueden repetir mentiras. Dígame un caso en que se haya prohibido una publicación en un medio de comunicación. Dígame un caso. Seguramente tiene las pruebas. Dígame un caso de injerencia judicial. Como eso lo decía la prensa enemiga, ¿no? Porque hicimos una reforma judicial que fue ejemplo para América Latina.
Entonces se repite la mentira y creen que en la demostración, en la repetición está la demostración. ¿Usted cree que estaríamos en la situación que estamos si hubiésemos controlado el sistema judicial? Yo no conocía un juez de la Corte Nacional. Ese es nuestro nivel hasta ingenuidad. No conocía, excepto el presidente de la Corte por efectos protocolarios, obviamente. Pero el resto no lo conocía. Los jueces que nos han perseguido, es el 30% que dejaron porque nos odiaban y no sabíamos que nos odiaban. No conozco a ninguno, pregúntenle. Entonces, ¿de qué me están hablando? De lo que dice la prensa. Pero si la prensa ecuatoriana es lo más corrupto que hay. Y lamentablemente esa es la situación bastante común en toda América Latina. Si no mejoramos nuestro nivel de prensa, a nivel profesional, a nivel ético, no tendremos democracia, ni siquiera tendremos desarrollo. Todavía estoy esperando la prueba, por favor, que me diga cuándo se prohibió publicar algo, cuándo se censuró un medio, cuándo se ordenó un juez condenar o absolver a alguien. Díganme. Lo que se ha descubierto es que esta gente se ha hecho eso. Por eso se está cayendo el gobierno de Lazo. Estamos en diálogo con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa para las audiencias del Tiempo Casa Editorial y de todas sus plataformas digitales e informativas. Los invitamos a que le den clic a la campanita y también se suscriban a nuestro canal en YouTube. Continuamos con esta entrevista. Señor expresidente, algunos mandatarios latinoamericanos, particularmente el colombiano Gustavo Petro, han dicho que hay que cambiar el enfoque de la lucha contra el narcotráfico en el mundo porque es una lucha que está perdida, es una guerra que está perdida absolutamente y proponen cambiar un poco el enfoque. ¿Usted qué opina de esas declaraciones y cuál podría ser, además de lo que ya nos dijo del tema tecnológico y del castigo para los paraísos fiscales, esa nueva aproximación que debería dársele a la lucha contra el narcotráfico en el mundo? Lo que está diciendo Gustavo Petro no es nada nuevo. Lo discuten hace rato en el Senado de Estados Unidos. Pero ellos sí tienen derecho, senadores de Estados Unidos. Pero si se atreve a cuestionar la estrategia contra las drogas, un presidente latinoamericano ya es socio de los narcotraficantes, narcopolíticos, todas las tonterías de siempre. Es obvio que ha fracasado la estrategia de la lucha contra la droga. Si no, habría disminuido pues, el consumo de droga y la producción de droga, y aumentar. El mejor ejemplo es Colombia. Con tantas bases militares, helicópteros, ayuda de Estados Unidos, se ha cuadruplicado pues, la producción de cocaína. Entonces es obvio que hay que cambiar la estrategia. ¿Cómo? De múltiples maneras, ¿no? Y un buen ejemplo es la derogación de la única enmienda que se ha derogado constitucional en la historia de Estados Unidos fue la prohibición del alcohol, que de hecho se pasa una droga y la droga más mortal. La que más muertes causa se llama alcohol. La droga que más muertes causa no es la cocaína, no es la heroína, se llama alcohol. En los años 1920 prohibieron eso, por puritanismo. Se desarrolló una mafia tremendamente violenta, se siguió consumiendo y produciendo alcohol y sin ningún control sanitario y sin pagar impuestos y generando negocios e ingresos ilícitos. Los gringos que son tan pragmáticos, después de unos años, derogaron esa prohibición. Bueno, el caso de las drogas, otra clase de droga, porque el alcohol también es droga, es exactamente análogo. La única diferencia es que los productores y los muertos no son gringos, son latinoamericanos. Que siguen bombardeando cultivos de sencillos agricultores, persiguiendo, etcétera, mientras ellos mismos le venden las armas a los narcotraficantes. Por supuesto que hay que cambiar la estrategia antidroga. Es evidente que ha sido un fracaso. Retomando el tema, por supuesto, de la defensa de las libertades de prensa, que como usted señala, hay que hablarlo con pruebas y justamente hablamos de esos cierres y de esas leyes, igual a la ley orgánica de medios que usted controló justamente como usted lo dice para evitar imprecisiones dentro de los medios, pero que al cabo de unos meses pues vimos cómo se cerraron distintas cadenas radiales y de medios. Pero quisiera hablar precisamente o puntualmente del caso de Julian Assange, al cual usted le concedió un asilo y que pues posteriormente hemos visto cómo este caso se ha desencadenado en el posible regreso de Assange a las autoridades estadounidenses. ¿Qué opinión le merece también esta medida con relación a este caso de defensa de derechos humanos, como usted lo ha insistido a lo largo de los años? Mire, Steffi, voy a tener que decir algo con mucho dolor, porque usted insiste, con todo respeto y respeto a la audiencia, pero vuelve a mentir. ¿Qué cadena de radio hemos cerrado? ¿Qué cadena de radio hemos cerrado? Dígame el nombre para enterarme.
Mire, acá tenemos todo el tema que describe quien fuera José Miguel Vivanco, quien fungió 30 años como el director de la ONG Human Rights Watch para las Américas, y él insiste en una de sus críticas hacia la asfixia a la prensa, pues hace todo este comentario sobre lo que se considera la ley orgánica de comunicación, y le concedió justamente a su gobierno amplias potestades para limitar la libre expresión. Y en eso, por supuesto, se unieron distintos periodistas ecuatorianos para publicar una carta en lo que ellos consideraban lo que fuera un cerco a la prensa, particularmente con medidas que, por supuesto, eran tan amplias que podían caer en estos golpes a evitar que particularmente medios independientes pudieran seguir ejerciendo su labor durante su gobierno. Y que un envenenado como Vivanco o periodistas que yo considero corruptos, falta de profesionalismo, no les gusta una ley, para usted la prueba que cerramos cadena radial. Usted aseguró frente a las decenas de miles de colombianos que nos escuchan que nosotros hemos cerrado cadena radial. Esa es mi pregunta. Dígame qué cadena radial cerramos. No me lea las opiniones de esa gente, que la verdad es que me tienen sin cuidado. Es más, me ratifican en la convicción que hicimos lo correcto. Pero usted lo que dijo es que cerramos cadenas radiales. No, no me quiebre. No gire, no evite la respuesta. Dígame qué cadena radial cerramos. Hablan particularmente de medios locales ubicados en zonas como Manabí o Esmeraldas, en donde justamente pudieron se vieron limitados por este tipo de... Creo que se está confundiendo con el gobierno de Lazo y de Moreno, que ellos sí cerraron muchísimos medios de comunicación, pero como eran gobierno de derecha, nadie dijo nada. Eso no cerramos. Y si algo se cerró es por cuestión administrativa, porque no pagaban la frecuencia, porque no respetaron los parámetros técnicos, pero jamás por censura, jamás se impidió un artículo. Entonces, mire cómo no me puede probar lo que está, pero afirmando, Steffi, un poquito más de seriedad, con todo respeto. No ha podido probarlo. Está quedando mal delante de su audiencia. Lo que me dice, lo que opino. Específicamente Vivanco, por eso, expresidente, le estoy comentando los medios locales que se unieron para hacer este tema. Y justamente quisiera que ahondáramos en ese tema de la Supercom y cómo usted entonces defiende una política que por supuesto sí fungió durante su gobierno y que definitivamente considera que no hubo una coerción a la libertad de expresión. Lo que hay es controlar, como en cualquier sociedad democrática, los excesos de cualquier poder. Y obviamente hay un poder mediático, pero además la ley de comunicación, no ley de medios, donde se establecían hasta salarios mínimos para camarógrafos, reporteros, porque donde más explotación había era en el sector de los medios de comunicación. Se contrataba de Estado. Habían cosas como, por ejemplo, la producción nacional de publicidad, que ya todo eso eliminaron y se come la camisa a los productores ecuatorianos. Entonces, eso era la ley de comunicación, no era solo de medios, ¿no? Y tenía sanciones para los medios que faltaran a la verdad. Y eso lo volveríamos a hacer 10.000 veces. Libertad de expresión y de prensa no es faltar a la verdad, es atentar contra la libertad, porque solo la verdad os hará libre. Que viene a la Universidad del Rosario, ¿verdad? Eso dice el Evangelio, ¿no? Entonces, la verdad debería ser un derecho humano, debería estar explícitamente consagrado en nuestra Constitución, porque los guardianes de la verdad, que son ustedes, muchas veces son los primeros en robarnos esa verdad. Y sin verdad no hay democracia. ¿Por qué elecciones libres tenemos si en lugar de información hay manipulación? No hay desarrollo. Fundamental para el desarrollo es la acción colectiva. ¿Qué toma de decisiones correctas podemos hacer como sociedad si en lugar de información nos dan mentiras y manipulación? Entonces yo no voy a pedir disculpas por hacer respetar la verdad, pero no me digan que hemos atentado contra la libertad de prensa y libertad de expresión, porque por si acaso mi segunda hija es periodista, porque creo firmemente que una buena prensa es vital para la democracia, pero también creo con igual firmeza que una mala prensa es letal para esa misma democracia, y la prensa ecuatoriana y latinoamericana en general no es mal, es recontra mal, Steffi. Quisiera rematar entonces con la pregunta sobre Julian Assange y cómo ve esta dinámica de lo que ha pasado en este caso, luego de que usted le considera el asilo a el entonces, o quien filtrara, el director de Wikileaks, todo el tema de la situación que por supuesto hemos visto a lo largo de estos años. Solo un puntito más añadiendo a lo anterior. No vaya a ver pues la estructura de propiedad de los medios de comunicación latinoamericanos. Si pertenece a la gran mayoría, a los pobres o a emporios económicos y a la oligarquía, ¿no? A las élites. No sé pues, quién es el tiempo de Colombia, pero estoy seguro que los pobres no es, ¿no? Bueno, en todo caso, sobre Julian Assange,
Mire, esas son las grandes contradicciones. Usted me está cuestionando por supuestamente atentar a la libertad de expresión. Y somos los que le dimos asilo a un periodista perseguido por decir la verdad. Y yo entiendo como ex jefe de Estado, que hay verdades que deben ser confidenciales. La verdad es la lista de agentes en el extranjero que un país pueda tener. Pero usted no la puede publicar porque arriesga la vida de esos agentes. Pero lo que divulgó, lo que denunció fue crímenes de guerra. Y ni siquiera fue él el que divulgó eso. Lo divulgó el New York Times, Der Spiegel en Alemania, El País en España. ¿Por qué no? Pues persiguieron a esos medios. Porque fueron por el eslabón más débil de la cadena. Y han destrozado la vida de un periodista por decir la verdad y sobre crímenes de guerra. Y ahí sí miramos por otro lado. ¿Y quién le dio el asilo? Supuestamente los que estamos contra la libertad de prensa. Creo que los hechos hablan mucho más que las palabras, ¿no? Creo que ese fue el audio, ¿eh? No escucho. Edward está hablando. No. Expresidente, quisiera que habláramos un poco sobre cómo ve esta posición más bien regional cuando vemos un viraje de Latinoamérica hacia gobiernos de izquierda y qué opinión le merece o qué relación tiene particularmente con líderes como Gustavo Petro o Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, es claro que hay una segunda ola progresista en América Latina y eso es bueno, porque no somos locos. O sea, no es que Gustavo Petro, Lula, quien le habla por fijaciones mentales, queremos hacer políticas de izquierda con más justicia social, con más acción colectiva, etc., ¿no? Es porque después de 200 años de República Independiente el capitalismo liberal ha fracasado. Muchas veces para tratar de legitimarnos, ¿no? Los argumentos ad hominem. Bueno, este no es un argumento ad hominem, sí también nos hacen argumentos ad hominem, atacando al mensajero, no al mensaje, ¿no? Si uno vive bien, es un incoherente porque la izquierda debe vivir mal. Y si uno vive mal, es un resentido social. La cuestión es que nunca vale lo que dice la izquierda. Pero en todo caso, siempre nos preguntan, para tratar de legitimarlo, ¿qué país del mundo se desarrolló con el socialismo? Y hay respuesta para eso. O sea, Corea del Sur, lo que tuvo por lo menos un capitalismo administrado, capitalismo liberal no tuvo. Singapur ni siquiera tiene tierra privada, o muy poca. Más del 85% es tierra, la tierra pertenece al Estado. Cuba, por algunos indicadores, tiene mejores indicadores que países desarrollados. Pero no es la pregunta pertinente para América Latina. Colombiana. La pregunta pertinente es, después de 200 años como República Independiente, ¿qué país de América Latina se ha desarrollado con el capitalismo liberal? Y ahora llamado neoliberalismo, nuevo liberalismo. La respuesta es ninguno. Entonces, insistir en lo mismo es lo más cercano a la insanidad, como decía Einstein. Hay que buscar nuevas formas, nuevas estrategias más cercanas a nuestra realidad. Entonces, modelos basados en individualismo, egoísmo racional, competencia, en la región más desigual del mundo es un absurdo. Es una narrativa que solo beneficia a los que siempre nos han controlado y no han tenido 200 años de su desarrollo. Hay que buscar estrategias con mayor justicia social, un adecuado nacionalismo, adecuado sentido de la soberanía. Y ese es el progresismo en América Latina. Entonces, esta segunda ola son buenas noticias. No es independiente la primera ola, porque es posible esta segunda ola, porque después de la restauración conservadora que vimos en 2014, brutal, vinieron con hambre atrasada, ya la gente puede comparar. Y pueden engañarse un año, los medios de comunicación, que cuando estaban bien estaban mal, 2 años, 3 años. Pero no pueden engañar 5 años a la gente. Que se dieron cuenta que antes estaban mejor y han vuelto a votar por esos gobiernos progresistas. Señor expresidente, ¿a usted lo incluían dentro del denominado socialismo del siglo XXI? ¿Usted de verdad se sintió cómodo con esa designación de aquel entonces? ¿O usted definitivamente considera que usted, por el tipo de gobierno que usted hizo, que no era, o mejor, que era un poco diferente o bastante diferente a lo que se estaba haciendo en Venezuela con el chavismo o en otros países, debería estar en esa clasificación? Totalmente a gusto, pero yo le voy a mandar artículos míos donde explico que precisamente es el socialismo del siglo XXI, específico para cada país. Uno de los gravísimos errores del socialismo tradicional es que era la misma receta para todo enfermo. Era cualquier problema había que recurrir al manual, página tanto, cuando cada país debe buscar su propia respuesta dentro de ciertos marcos y ciertos principios. En nuestro caso, el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital, por ejemplo, la justicia en todas las dimensiones, justicia socioeconómica, pero justicia de género, justicia etaria, justicia étnica, justicia intergeneracional, es decir, conservar el planeta, con principios como la importancia de la acción individual, pero también de la acción colectiva,
la importancia de los valores de uso, no solo de los valores de cambio. De dentro de esos principios generales, por supuesto que las respuestas son específicas para cada país. Esa es una característica del socialismo del siglo XXI. Expresidente, pero usted habla de progresismo, pero siempre se apuntó que usted, en cuanto a la reivindicación de ciertos derechos, como por ejemplo los temas del aborto y de ciertas libertades para las comunidades LGBTI y demás, era bastante conservador. Y lo soy. Y yo soy progresista en las cuestiones socioeconómicas, pero lamentablemente no han puesto eso en el checklist. Entonces ya no eres progresista, ya no eres de izquierda, sino aceptas todas esas cosas que son muy debatibles. O sea, si el Che Guevara estaba contra el aborto como médico, no era progresista, no era de izquierda. Y si Pinochet estaba de acuerdo con el aborto, entonces era de izquierda. O sea, por favor, superemos esos simplismos. Gandhi era un gran opositor al aborto. Decía, no me cabe duda que el aborto es un crimen. Entonces, Gandhi estaba contra los derechos. Por favor, no seamos tan maniqueístas, no seamos tan simplistas. Quisiera preguntarle sobre la opinión que tiene del papel de Estados Unidos en relación a la lucha contra el narcotráfico, por supuesto en Ecuador, pero también en la región en general. Vea, ese gran pensador latinoamericano, querido amigo, ya falleció, Eduardo Galeano, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, no uruguayo, decía, en la lucha contra las drogas, las responsabilidades están compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. Por lo menos 3 presidentes estadounidenses en vida han reconocido que han consumido drogas. Bill Clinton, Obama y Bush Jr. Pero es a nosotros que nos tienen que bombardear, es a nosotros que nos tienen que reprimir, quemar cultivos, botar glifosato en la frontera para que nos caiga también de este lado y mate los cultivos de agricultores en condición extrema de pobreza. Entonces, yo creo que hay una gran hipocresía en todas estas cosas, no solo la lucha contra la droga, la lucha contra la corrupción. ¿Quién lucha contra la corrupción? Eliminen los paraísos fiscales, si está toda la plata de la corrupción. Usted puede ver un sobreprecio en un concurso público, ¿no? Para compras públicas. Pero ¿cómo ve una cuenta secreta en Andorra o en Luxemburgo? Entonces hay una gran hipocresía con respecto a muchísimas cosas. El mundo es una gran doble moral, ¿no? Y la justicia, como decía Trasima con los diálogos de Platón, es tan solo la conveniencia del más fuerte. Pero en la lucha contra drogas también hay una gran hipocresía. ¿Por qué no combaten más el consumo pues, en Estados Unidos? ¿No? Por el contrario, lo reprimen en Ecuador, en Latinoamérica, y muchas veces las armas, vean en México las armas que tienen los grandes carteles de drogas, son armas importadas de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia moral entre vender droga que mata y vender armas que matan? ¿Por qué no controlan pues, la venta de armas en Estados Unidos? Sobre todo la venta de armas para grupos ilegales. Entonces hay una gran hipocresía en la lucha contra las drogas, y partiendo de la actitud de Estados Unidos. Ya para cerrar esta transmisión en vivo con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quisiera consultarle sobre cuál es su opinión sobre el futuro político y económico que tendremos en América Latina luego de este superciclo electoral que tendrá su cierre con las elecciones que viviremos en distintos países entre este año y el próximo. Mire, yo soy alguien por naturaleza optimista y espero que eso sí sea contagioso, no el optimismo. Es una enfermedad verdaderamente contagiosa. Entonces, pese a la dureza de los momentos, las pruebas que nos presenta la vida, nunca hay que perder el optimismo, que se puede estar mejor y que vamos a estar mejor. Entonces, yo creo que América Latina va a encontrar el rumbo para definitivamente alcanzar el tan anhelado desarrollo, buen vivir, como quieran llamarlo. Que nadie se engañe, que nadie se engañe. Eso no se va a lograr con beneficencia, esto no va a ser lograr con organizaciones gubernamentales que muchas veces son de otros gobiernos o sin fines de lucro, que en verdad son de lucro sin fin. No quiero desmerecer a todas, pero hay mucho de eso, ¿no? Eso se va a lograr con la captación del poder político, para poder enfrentar los poderes fácticos que han tenido 200 años de su desarrollo. Los poderes económicos, militares, la prensa, el poder mediático, el poder religioso. Lo que queremos es la justicia social. El progresismo no tiene pues ese poder económico, militar, embajadas extranjeras, medios de comunicación, canales de televisión, periódicos. Entonces solo nos queda el poder político y el poder del Estado para cambiar esas estructuras tan injustas que nos han acompañado 200 años. Entonces yo tengo mucha fe, lo estamos viendo con esta segunda ola progresista. En los 90 no existían gobiernos de izquierda en Sudamérica. En Ecuador, las 3 segundas vueltas en los 90 fue derecha contra más derecha. Ahora vinieron como vendaval gobiernos de izquierda a principios del siglo, vino Restauración Conservadora y vuelven gobiernos de izquierda. Entonces ya se ve que se ha desplazado el eje.
¿no? Y hay disputa del sistema, y creo que cada vez esa disputa se va a ir definiendo más a favor del progresismo y con ello a favor de la justicia social, la verdadera democracia y el desarrollo de nuestros pueblos. Entonces yo soy un optimista por naturaleza y me obligo a ser optimista y creo pues que finalmente nuestra América va a encontrar el rumbo hacia el buen vivir. Expresidente Rafael Correa, podemos hacer una pregunta pequeña. ¿En qué consistió el diálogo que usted tuvo hace algún momento con el canciller argentino? Bueno, ustedes saben que María Duarte estaba asilada en la embajada. Yo sé muy bien cómo pasó eso, ¿no? Tuvo que salir porque le otorgó asilo el gobierno argentino y rompiendo el derecho interamericano, Convención de Caracas de 1954, Lazo se ha negado a darle salvoconducto, que tiene obligación de darlo, la ha utilizado como rehén. A nosotros nos ha mandado mensajes. Si me apoyan en esto, podríamos dejarla libre. Y lo que hizo es María dejar la embajada. El embajador ni se ha enterado de eso, el embajador argentino. Y lo que hacen es expulsar al embajador argentino y romper relaciones con Argentina. Es una locura, esa gente no sabe dónde está parado. Y me llamó, pues, no había hablado con el canciller argentino, un buen amigo, me llamó para comentarme eso, y cómo es posible que ocurra eso, y lo que dije, me muero de vergüenza, te pido mil disculpas, más aún por los problemas que nosotros pudimos crear. No, nada que ver, pero es una locura lo que están haciendo, sacrificando el bienestar de nuestro pueblo por un incidente que ellos mismos lo originan, y sin pruebas, expulsan a un embajador por lo que creen, rompen relaciones con un país por lo que creen. Por el amor de Dios, ¿dónde están las pruebas de que el embajador argentino tuvo algo que ver en la salida de la residencia, porque ni siquiera la embajada de la residencia del embajador argentino en Quito, de María Duarte? Entonces, hablamos un poco de aquello. Gracias, expresidente. A ustedes. ¿De quién es Diario El Tiempo? Perdónenme. ¿Perdón? ¿Quiénes son los propietarios de Diario El Tiempo? Los propietarios del Diario El Tiempo son el Luis Carlos Sarmiento. Seguramente las clases proletarias colombianas, ¿verdad? Bueno, un inmenso abrazo. Que viva Colombia. Mucha suerte. Que Dios me los bendiga. Cuídense. La inmediatez, Gracias a todos los que veracidad se y conectaron. confiabilidad